toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar, y contra la corriente navegar, ser diferente. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero de tu mano caminar y así en mi poderte reflejar, no seguir la dirección del mundo y contra la corriente navegar. Oh Señor, toma mi vida, toma mi alma, toma mi Esta ser. comparación que hace el apóstol Pablo con los efesios y específicamente en cuanto a la parte del matrimonio. Me gustaría también leer la primera carta de Corintios, ahí en el capítulo 3, primera carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, dice así, 6, versículo 20, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está la parte de comprar, haber sido comprados por precio. El contexto del capítulo 6 y capítulo 7 es el matrimonio. Inicia en el capítulo 7 esta idea del matrimonio. Para entender lo que los corintios reciben y los efesios reciben, podríamos regresar a la historia y ver cómo era una boda en aquellos tiempos. Aún el día de hoy, les decía yo la vez pasada, que las bodas son distintas, son diferentes dependiendo en qué lugar uno se encuentra. Eso hace que las bodas sean totalmente distintas. Para entender esta parte de haber sido comprados por precio, para entender la parte de que Cristo se entregó a sí mismo por ella, tenemos que viajar un poquito hacia el tiempo y mirar cómo ellos se casaban, cómo lo hacían, los diferentes tipos de boda que había y cómo esto se llevaba a cabo. Y luego cómo Pablo lo pone como un mandamiento hacia la iglesia del Señor en la carta de Efesios. Recuerden que los efesios en su mayoría eran gentiles, había judíos sí, pero había muchísimos gentiles. En el caso de Corintios había muchos más gentiles, así que se le está hablando a un pueblo gentil que puede entender bien las palabras de Pablo, que entendía bien cómo se hacían las bodas en aquel tiempo. Ok, ¿cuál es el contexto de ello? Voy a decir algunas palabras en latín,
a ver si algunos de ustedes se las pueden memorizar y nos pueden ayudar de una manera especial, ¿ok? La ceremonia entre ellos se le llamaba la esponsalia. Esa es la manera en que ellos le llamaban. La esponsalia era la ceremonia entre ellos. Esta ceremonia era la que incluía el consentimiento del padre de la novia y un anuncio formal en forma de festival. Entonces se presentaba el anillo de la esponsalia. Esto es lo que se considera como el desposorio. Los griegos y los romanos utilizaron el anillo como un símbolo de bodas y se ha utilizado hasta el día de hoy, pero viene desde el tiempo de los egipcios y de mucho tiempo antes. Había 3 tipos de bodas, 3 formas en las que se podían casar, pero para que ello pudiese ser, había requisitos legales para que lo pudieran hacer. Había 4 requisitos legales, ¿ok? El primero era el consentimiento de las 2 partes, debía de ser dada, no por ellos, sino por los patres familias o por pater familias, que la semana pasada dijimos, es la persona que está sobre todos ellos, sobre todos los que están bajo de su familia. El pater familia es lo que Pablo le llamará cabeza del hogar, ¿ok? Es la misma idea. Pater familia es cabeza del hogar, esto es, que tenemos a un pater familia, a un hombre que se casa con una mujer, la mujer está en sujeción bajo el hombre, si entre ellos 2 tienen 4 hijos, todos los hijos están en sujeción bajo el hombre, si el hijo se casa, la mujer está en sujeción bajo el pater familia. Entonces, si al pater familia no le gusta cómo es su nuera, la puede vender o simplemente puede hacer que se separen. Ese es el derecho que ellos tenían. Una vez que el pater familia muere, entonces cada uno de estos forman sus propias pater familias. Entonces así es como se inicia, pero pater familia es cabeza del hogar, es la persona que está encargada en una manera legal. Uno de los requisitos para poder contraer matrimonio era que se diese el consentimiento de parte de los 2 pater familia. ¿Ok? La otra parte que tenía que ser y que era necesaria, los 2 tenían que ser púberes, o sea que tenían que haber pasado por la pubertad. Esto es que el varón de la edad de 14 años en adelante podía ya casarse y la mujer de los 12 años en adelante. Era así como se consideraba, era un requisito también. Si un hombre no se casaba a los 25 años, se le multaba por parte del Imperio Romano. Okay. Había una multa que se le daba a un hombre si no se casaba y lo mismo a la mujer. Veremos en un momento. ¿Okay? Los 2 tienen que estar solteros. La poligamía nunca fue sancionada por Roma, pero tampoco fue restringida. ¿Ok? Pero siempre hay una matres familia, o sea, hay un paters familia, una maters familia. Entonces no hay como que hay varias. Hay concubinas, hay esclavas, pero nunca hay más de una maters familia. ¿Ok? Y número 4, no pueden ser familiares, lo cual determina por la opinión pública. Esto es interesante porque el incesto estaba prohibido entre los romanos y no podían ser familiares. Esto es interesante también porque lo que ellos consideraban un familiar era aquellos que estaban dentro de la 4ª generación y antes de. ¿Ok? Después de la 4ª generación, o lo que se le llamaba a ellos hasta la 6ª generación, era cuando ya no se consideraban familias. Esto es que tienes un abuelo, tienes un tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre. Después de estos 4 ya está libre, ya no se considera familia. Pero la opinión pública era que si estaba en estos primos segundos, primos terceros, no se puede. Eso estaba prohibido por ellos. Lo podemos ver en el caso de los corintios cuando toma su madrastra. O sea, eso entre los romanos lo veían mal, entre los gentiles lo veían mal. Por eso dice la palabra de Dios que dice que algo se oye mal aún entre los gentiles. ¿Cómo es posible que la iglesia lo estaba permitiendo? ¿Okay? Así que esos son los 4 requisitos que se pedía para ello. Reiteramos, si un varón llegaba a los 25 años de edad y no era casado, se le penalizaba, y en el caso de las mujeres a los 20 años. ¿Por qué? Porque la idea del matrimonio entre ellos era progresar, tener hijos legítimos, decíamos la semana pasada. Tener hijos legítimos indica que no son bastardos.
Si son legítimos, eso les provee un mejor estatus social. Y lo más importante que veíamos era la parte de la heredad. ¿A quién se le va a heredar lo que se tiene? Que para ellos era muy, muy importante para que eso sucediese. ¿Okay? Había 3 formas de boda, y ahorita voy a dar el proceso, pero había 3 ceremonias de boda, ¿ok? 3 tipos de boda que se consideraban bodas y se consideraban casados. Esto no es un debate el día de hoy en la iglesia, pero posiblemente en algunas décadas o en algunas regiones podría ser un debate en cuanto a ello, ¿ok? Las 3 tienen el título en latín conferratio, ¿ok? Coemptio y usus, ¿ok? Estos son los 3 tipos de bodas que hay. Ante los romanos, cualquiera de esas 3 es un matrimonio. Cualquiera de esas es un matrimonio. Decíamos la semana pasada que el matrimonio no es un mandamiento solamente para la iglesia. El matrimonio es un establecimiento de Dios antes del pecado para toda la sociedad. Así que esto aplica aunque una persona no sea miembro de la iglesia, ¿ok? Porque si esto no fuese así, entonces diríamos que toda la gente que se casó fuera de la iglesia están en adulterio o están en fornicación, y eso no puede ser. El matrimonio es un establecimiento social para todo el ser humano, para todos los seres humanos, ¿ok? Por eso se establece antes del pecado, antes que existiera la ley de Moisés y antes que existiera la ley de Cristo. Es un establecimiento al ser humano mucho antes de la existencia de las leyes, donde dice, dejará el hombre a padre ¿qué? Y madre, y se unirán ¿qué? A su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne, ¿ok? La primera es lo que se le llama, una vez más, el conferreate o conferreatio, y esto realmente lo que es una ceremonia sagrada, una ceremonia sagrada. Esto es entre su religión grecorromana, era una ceremonia sagrada, ¿ok? Empieza con lo que se le llama el dextrarum y nuptio, donde el esposo y la novia son traídos por la pronumba. La creencia de aquella presencia de las bodas era que había diosas de bodas, mientras se tomaban las manos en presencia de un mínimo de 10 testigos, y entonces se muestra esto. Esto se puede mirar, por ejemplo, en la historia. Si tú alguna vez vas a Italia y tomas un tren rápido de Roma hacia Nápoles, a Naples, 1 hora en tren rápido, y en la parte de Pompeya, donde dentro de las ruinas, donde se preservaron muchos de los muros y de los frescos, ahí se encuentra la manera en cómo se hacían las bodas en aquellos tiempos, y esto pasa en el año 79 después de Cristo, la destrucción por el volcán en Nápoles, ¿ok? Entonces, reiteramos 10 testigos, y les decía yo que las palabras de Dios, desde antes del pecado, era, por eso el hombre dejará padre y madre, se llama a su mujer, y luego dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿ok? Pues en esta pronunciación dentro del mundo grecorromano y de la religión grecorromana, ellos mismos ya decían lo mismo. Decían, cuando tu Gaios ego Gaia. Las palabras significan cuando tú eres Gaios y yo soy Gaia, soy hueso de tus huesos y carne de tu carne. Así que es interesante que Dios permitiese que en todas las sociedades, aún una sociedad tan pagana como la grecorromana, se infiltrase la idea del matrimonio, porque el matrimonio es un establecimiento que no compete solamente al cristiano o al judío, sino a toda la sociedad, y había un gran respeto por todas las sociedades desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿okay? Desde Macedonia, Mesopotamia, a egipcia, y estamos ahorita viendo la grecorromana, ¿ok? Sin importar el nombre de quienes se casaban, se mencionaba así, Gaios, era la manera en que se hacía. Esta expresión la encontramos en el libro de Génesis, como reitero, y se hacía de esta manera, ¿ok? Una ofrenda sin sangre era ofrecida a Júpiter por el Pontifex Maximus, esto es el sumo sacerdote de su religión, dice, y las falmen dialis, lo que consistía a un pastel del encanto, farerum libum, por lo cual el nombre viene de ahí, conferriati, ¿ok? El mismo se comía por los novios mientras se recitaba al dios del matrimonio Juno, Teius, Picumus, Pilumnus, dioses del campo y frutos, y los utensilios eran necesarios y traídos en una canasta por el camillus, el padre del novio, si vivía en aquel tiempo para contraer matrimonios. Así que para los romanos, cuando se hacía conferriatio, ya era un matrimonio, aunque fuese entre los dioses grecorromanos, ¿ok?
La segunda forma de boda o de ceremonia es la que se llama el coemptio. A esto hace referencia Pablo en la carta de Corintios. Yo les decía la vez pasada que cuando alguien se casa realmente está comprando a la esposa. Entre los romanos lo veían así. La mujer, la esposa, nunca tenía derechos por sí mismo. No existía una matres familias, una matres que ella por sí solo viviese. Eso no existía en el mundo romano, ¿okay? Es difícil para nosotros porque el día de hoy vemos muchas mujeres con gran actitud, con gran coraje, emprendedoras y salen. Eso no existe en el antiguo mundo, ¿okay? Eso es algo ficcioso en aquellos tiempos. Entonces, en este sentido, lo que hacía el hombre es que compraba a la mujer, y la mujer, si estaba ligada a un patres familia que le convenía a él, por ejemplo, si su patres familia era senador del Senado de Roma, o si su patres familia tenía muchas tierras, entonces la compraba porque extendía su riqueza, extendía su influencia. El matrimonio era una simple forma de poder progresar en el mundo antiguo. Hoy en día a veces se da que así también, se casa la gente tal vez por algún beneficio personal. El día de hoy diríamos porque arregle papeles, ¿verdad? Diríamos porque el esposo tiene mucho dinero y ella pues no va a tener que trabajar ya más, o viceversa. La mujer tiene un padre y el padre está muy rico y ya casi se muere el padre y dice, pues me voy a casar antes que se muera el padre, a ver si me deja el padre. Eso se ve en las novelas, pero también se ve en la historia. No sé si alguien ha conocido a alguien que se ha casado solamente por ¿cómo se dice? Por conveniencia. ¿Alguien conoce a alguien? ¿Alguien de aquí se casó por conveniencia, hermanos? Ok. El coemptio empieza con la venta ficciosa, la cual se hace en presencia de un mínimo de 5 testigos. El dinero, el cual era representado por una moneda, se colocaba en las básculas por liprepens, aquel que se dedicaba a esto y quien era testigo del valor y peso, o sea, que era realmente una compra oficial. Luego le seguía el dextraum iuxio y las palabras de consentimiento. Se hacían las preguntas por los novios, el sibi mater familias esse velet iela, el sibi pater familia esse velet, después haciendo una oración y posiblemente un sacrificio. De lo ello se hacía la felicitación, se había comprado a la mater familia, a la mujer. Esto también era considerado un matrimonio dentro de los griegos. ¿Okay? Levante la mano que me está siguiendo, hermanos. Okay, ahorita lo voy a aplicar un poquito más al mundo actual, ¿ok? La última era lo que se llamaba el usus. El usus es lo que se considera la posición inquebrantable bajo la ley romana. Es lo que le entenderíamos nosotros por la parte civil, ¿ok? La cual admitía una variedad entre muchos, donde al parecer las manos eran tomadas y se mencionaban las palabras, donde las felicitaciones eran dadas por no existía ninguna costumbre o uso, por lo cual se aparecía a las otras dos con la fusión de las mismas. Esto es, se hacía en forma legal. Esto lo podemos ver el día de hoy. ¿Por qué se da un anillo en una corte? Porque hay una fusión, una mezcla de la parte religiosa, vamos a llamarlo de esa manera, ¿ok? ¿Por qué se avienta el arroz después que salen de la corte? Porque hay una fusión de la parte de la religión, porque el hecho de echar el arroz y eso realmente era algo que se hacía entre los griegos para al Dios, diciéndole que haya fertilidad en y que tenga muchos hijos. Esa es la idea de dónde viene el arroz y se ha ido transmitiendo hasta el día de hoy. Entonces, el usus es la parte legal, el coemptio es la parte de la compra a 5 testigos, y una vez más, el confariatio es la parte religiosa. La pregunta que se hace es, ¿cuáles de estas equivalen a un matrimonio? Las 3. Bíblicamente hablando, las 3 equivalen a un matrimonio. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Aunque una se hacía en templos paganos y aunque otra se hacía en forma de beneficio por la compra y aunque otra se hacía en forma civil. Y les voy a explicar por qué, ¿ok? La parte de las leyes las comprendemos bien. Romanos 13, dice la Escritura, por ejemplo, Romanos 13, en el verso 1, 2 y 3, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. Se entiende, por lo tanto, que si una persona se casaba bajo el usus,
La persona estaba entonces, ¿qué? Casada. Se entiende, por ejemplo, en el caso de nosotros, que si una persona se casa por la ley, por el gobierno, esa persona está, ¿qué? Casada. Pero lo que tú tienes que comprender es esta idea del gobierno, ¿ok? Porque, por ejemplo, en el caso de México, fue 1810, la independencia de México, se forma un país hace 200 años. Pero ¿qué pasa con aquellas comunidades antes de que se formase el país de México? ¿Qué pasa con aquellos totonecas y aztecas y mayas? ¿Cómo era eso? Dentro de sus costumbres también tenían rituales de matrimonio. Y dentro de sus costumbres también hacían una presencia de testigos. Es interesante que los mismos matrimonios romanos o greco-romanos, cuando hablo de greco-romanos hago referencia a lo siguiente, ¿ok? Grecia fue tomada por Roma y Roma adoptó muchas de las creencias de Grecia. Cuando yo digo greco-romanos hago referencia a el tiempo del imperio griego por Alejandro el Magno hasta el tiempo del cuarto siglo después de Cristo. Porque hago referencia a todo ese tiempo que son como 800 años. Entonces, grecorromanos es esta cultura que estaba infiltrada en muchas costumbres de ellos mucho antes de Alejandro el Magno, pero que ciertamente se compone en el tiempo especial que la iglesia nació en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿cómo se hacía y cómo se hace? Reitero, ¿qué haces con unas comunidades donde no hay leyes? Cuando México no existía en este país, cuando Estados Unidos no había puesto su propia ley. O sea, ¿cómo le haces cuando había nativoamericanos, verdad, en la parte de North Dakota y South Dakota? ¿Y cómo compruebas si es un matrimonio o no? Porque el matrimonio es un establecimiento por parte de Dios que no necesariamente se da a través de la iglesia de Cristo, sino que se da en todas las naciones porque fue un matrimonio, el matrimonio fue establecido mucho antes del pecado. Así puedes comprender por qué cuando los ancianos de una tribu en África son los que presiden una ceremonia de boda dentro de sus convicciones o creencias, esas personas se consideran ¿qué? Casadas. Pero una vez que existe la ley, como en el caso de la República Mexicana o en el caso de Estados Unidos, se tiene que legalizar. Porque si alguien dice ahí, sométase toda persona a la autoridad superior, o sea, como parte de, si yo me voy a casar, tengo que someterme de esa manera. La unión libre no es un matrimonio. La unión libre, hermanos, es pecado y es fornicación. Y persona que está en unión libre, hermanos, si no se arrepiente, se va al infierno. ¿Okay? Lo mismo pasa con cualquier otra unión que no está bendecida por parte de Dios. Pero estoy dando una idea. Ahora, en la parte de la compra, ya el día de hoy, por los derechos civiles y el avance social, ya no se oye que se compran mujeres, ¿verdad que sí? No se oye, a menos que estés en Guatemala, donde todavía se compran mujeres, ¿verdad, hermano? El Pantera se compró una mujer, tengo entendido. No sé cuánto le costó al Pantera, me refiero al Pantera porque así le decían ustedes, ¿ok? ¿Cuál es su nombre del Pantera? Rigoberto, ni ustedes saben de decir Rigoberto. ¿Cuánto le costó su mujer, hermano? ¿Quetzales? ¿Equivale a? ¿Cuánto? $600. En el siglo XXI, porque esto está protegido dentro de las costumbres de Guatemala y no lo van a demandar. Ahora, no quiere decir que la mujer estaba contenta cuando vio a Rigoberto, alias Pantera, simplemente pues llegó y se la llevó. ¿Y quién se llevó el dinero, hermanos? El paters familias, el papá. Esto era muy usual entre los romanos también. Nadie osaría vender a su hija. En México, en ciertos lugares, existe todavía esta idea también, usos y costumbres, y en ciertas poblaciones de Chiapas, en la parte de Oaxaca, se da que se venden por una vaca, por un toro, por una caja de cerveza, por lo que el paters familia quiera, y vende a su hija. Cualquier doncella que me escucha esto en Elgin dice, qué ridiculez, ¿cómo es posible? Y cualquier mujer que me oye a través de los medios que pelea por los derechos de la mujer, las invito a que suban un avión y se vayan a Afganistán a pelear ahorita ya por los derechos de la mujer. No, porque se hace ridículo esto, pero eso es algo en que la gente ha vivido, hermanos, por muchísimos siglos. ¿Van a seguir viviendo? No lo sé. Pero en Estados Unidos no se da que se compre una mujer, a menos que vayas a Utah, donde en ciertas religiones todavía también se venden las mujeres
bajo que nadie sepa la oscuridad de las leyes. Pero las compran. ¿Por cuánto? No sé. ¿Por cuántos terrenos? No sé. Entonces los padres en Roma veían a sus hijas como una posesión muy buena, porque dependiendo de ella podían hacer con ella lo que quisieran. Esta idea, hermanos, cuando dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio, a eso se refiere. Los romanos, los gentiles de aquel tiempo lo entendían bien, ¿no? Pues fuimos comprados por precio, ¿ok? Pero en este caso, la compra del precio fue la sangre de Jesucristo, algo que ellos entendían bien. Si quieres pensar por la parte de estar casado por la compra o por el coempcio, se entiende bien, ¿ok? No hay ningún problema. Ahora, en la parte de la ceremonia, con fiarratze, que es la parte de la religión, tienes que entender que aún ahí mismo se hace mención palabras del libro de Génesis. Esto es algo que es increíble. O sea, ¿cómo es posible que a través de tantas generaciones, ¿ok? O sea, estamos hablando de 600 años antes de Cristo aproximadamente, hermanos, por 2000 años se filtra esto dentro de estas sociedades? Puede ser por el pacto noágido, por la parte de las 70 naciones, sí, en el libro de Génesis, como sea, llegó a este punto y se están mencionando palabras bíblicas. Aunque ellos tienen otras creencias, la posición del matrimonio está ahí. En este caso, regresaríamos a la pregunta, como se hacía en algunos años en México, donde la gente se casaba por la iglesia solamente. Levante la mano quien escuchó esta parte. Estoy casado por la iglesia, pero no por el civil. Levante la mano quien escuchó esta parte. ¿Quién no la ha escuchado, hermanos? ¿Alguien no la ha escuchado? Ok. Esto quiere decir que había gente en los pueblos que realmente se casaban por la iglesia, y para ellos era mucho más válido ese matrimonio por la iglesia católica que el matrimonio por el civil. ¿Estamos de acuerdo? Es más, si se casaban por el civil, o sea, en la parte legal, no podían tener una noche de bodas. No, es hasta que sea el casarme. ¿Por qué? Por la iglesia. Y en el pensamiento de muchos de ellos es, si yo me casé por el civil, pero no me casé por la iglesia, realmente no estoy casado. ¿Estamos de acuerdo? Y algunos todavía añaden más, si yo me casé por el civil y me casé por la iglesia, pero resulta que en el camino no pudimos consumar el matrimonio, tampoco estoy ¿qué? Casado. La pregunta sería, ¿acaso aquellos que se casaron en la iglesia popular, en la religión católica, que lo hicieron solamente por la iglesia, acaso no están casados? Están casados, porque el matrimonio no aplica a esa parte. Y es algo que es difícil comprender dependiendo de la madurez espiritual que uno tenga, ¿ok? Esto es que cualquiera que se case en una corte civil, que cualquiera que se carta en un tiempo de una generación donde no existían leyes, pero ciertamente había leyes dentro de sus tribus, y que cualquiera que se case en una parte de una ceremonia pagana o religiosa, como en el caso de los grecorromanos, están casados. El matrimonio es algo que se emplea. ¿Por qué se casaron? Es algo que se debe de pensar muy bien. Mucha gente se casa porque salió la muchacha embarazada, me tengo que casar. Todavía, de todas maneras, es un matrimonio ante Dios. ¿O no? Pero ¿qué tal si sí me va bien? Entonces sí estamos casados, pero si no me va bien no estoy casado. No, así no es como aplica la ceremonia de boda. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora resulta que se hace una boda en la iglesia de Cristo, hacemos una ceremonia entre dos personas y ciertamente el ministro es el que firma y manda todo al Estado. Cuando se hace eso, ¿qué pasa si yo me llevo la acta? Y resulta que me voy a jugar soccer y que me lastimo y siempre se me olvidó y en el camino se me pierde el acta y nunca la mando. Les pregunto, ¿están casados o no están casados? Sí. Entonces mucha gente piensa que como nunca llegó el acta no estaban casados, pues no sean ridículos, por favor. Ok, ese es el tipo de problemas. Pero cuando estamos hablando del matrimonio es algo serio, porque el matrimonio tiene ciertos precedentes en la vida del ser humano. ¿Ok? Tiene ciertos precedentes en la vida del ser humano. Yo sé que a nadie le gusta eso, pero eso es parte de la vida. Por eso, si no estás casado, decíamos la semana pasada, decía Pablo, no te cases. Si te casas, no pecas. Pero yo quisiera evitarte todo esto. O sea que el estar casado es una gran bendición, sí, pero también es una gran ¿qué? Responsabilidad que no se tiene que tomar a la ligera. Y yo siempre pronuncio ese proverbio ruso, que nunca se me olvida, que dice el proverbio ruso, si vas a ir a la guerra, ora una vez, si vas a ir a alta mar, ora 2 veces, y si te vas a casar, ora 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando te casas, es guerra, batalla, mundial, como le quieras llamar,
es naufragio, tormentas, ¿verdad? Y apenas puedes sobresalir. ¿Qué es más fácil, casarte o salir al alta mar? Pues aunque no quieras decir salir al alta mar, ¿qué es más fácil, casarte o salir a la guerra, salir a la guerra? En el concepto ese proverbio ruso que dice. Entonces, esos son los 3 tipos de ceremonia que se llevaban. Ahora, viendo ya los requisitos y viendo los tipos de bodas, ahora entramos a lo que sería una ceremonia de boda. Esto es, ¿cómo se llevaba a cabo la ceremonia? ¿Ok? Esto es, la ceremonia comenzaba con la noche anterior, proseguía con la mañana del día de las bodas, después la ceremonia que se llevaba en la casa del padre, después la noche de la fiesta, lo que le llamaban cena nuptialis, después la llegada de la casa al esposo, ¿verdad? Y finalmente el próximo día se hacía el segundo banquete. Lo que le decían en México la tornaboda. ¿Qué es la tornaboda? La tornaboda es, quedó comida, pues quédense porque nos la tenemos que comer, quedó mucha comida. Y hay gente que tiene mucho dinero que no haya quedado, ¿qué? Otro banquete. Los griegos eran así, ¿sabes qué? Otro banquete. Imagínense los que se van a casa y se preocupan por un banquete, denle gracias a Dios que están entre los griegos porque tienen que dar ese banquete y luego ¿qué? Otro banquete. Y en algunas partes pues ya nos hacen pagar por el banquete. Creo que en España pagan por el plato. Hermana Laura, tengo entendido que en España si te invitan a la boda tienes que pagar por un plato, ¿no? ¿Cuánto por un plato? 50 euros. Creo que es caro, ¿no? Sí. Y luego el regalo. Dice Laura, ¿por qué no me casé en España? Pero bueno, ya, eso ya es otra cosa. Entonces, en este caso, vamos a ver este proceso, cómo se llevaba a cabo. Las ceremonias de matrimonio tenían una serie de rituales humanos y divinos. La esposa tenía un velo naranja, lo cual simbolizaba el atardecer de su día, de su niñez, ya está entrando a la adultez, y un vestido blanco o naranja con un cinturón que tenía el nudo de Hércules, el cual el esposo tenía que desatar la noche de bodas. La madre le ponía el nudo de Hércules y el esposo lo desataba, ¿verdad? Era la costumbre de Juno o June, ¿verdad? Del dios Juno, el dios del matrimonio y el nacimiento de los hijos, por lo cual se le llama así al mes de junio el día de hoy. Los mismos creían en ciertos días que no eran buenos para casarse. Yo creo que aún la gente de hoy tiene ciertos días que no se quiere casar por ciertas costumbres, ¿verdad? Dicen, no te cases el viernes, ¿qué? 13, ¿verdad? Por la película de ese, ya no veo esas películas. ¿Es Jason o es es Jason, hermano, tú que ves todo ese tipo de cosas? Es Jason, viernes 13. Entonces, había días que ellos no podían casar porque los consideraban como días malos para casarse, ¿ok? Algunos de ellos tenían que ver por las celebraciones de los dioses, de las fiestas paganas, por eso no se casaban en ciertos días. Aunque no lo crean, el día de hoy hay ciertos días que aún nuestros jóvenes no se quieren casar. Ahora ya pues depende cuánto salga al salón, ya pues decidimos cuándo nos casamos, ¿a poco no? Pero hay ciertos días que muchos no se quieren casar. Se pueden casar cualquier día, ¿ok? Nada más que el día del Señor déjenselo al Señor, por favor, ¿ok? Que sea después de los servicios, muy noche, o que no sea antes del día del Señor. Eso es mi recomendación, no es mandamiento. ¿Por qué? Porque realmente pues es un poquito difícil enfocarse en el Señor que en los novios, ¿ok? Entonces dice ahí, el 13 y 21 de febrero, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre, los cuales nunca se elegían para contraer matrimonio. Esos son según las leyes grecorromanas, nunca se elegían esos días para casarse. Ok, la noche anterior de las bodas, la esposa dedicaba a la casa de su padre la bulla. Ok, ellos tenían lo que se llama amuletos. Y la bulla es ese amuleto. Entonces la esposa le dedicaba una noche antes su amuleto a la casa de su padre. Y toga, o sea, el vestido, pretexta, las cuales no usaban las mujeres que casadas. Esto es, tú sabías cuando una mujer estaba casada, aún por la forma que se vestía. El día de hoy, tristemente, ya no sabes quién está casada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quién piensa eso, hermanos? ¿Quién piensa que todavía debería haber una línea de vestimenta entre la casada y la soltera? Levante la mano. Sí, puras mujeres, ningún hombre dijo nada. Levante la mano, no se avergüencen. ¿Quién piensa eso, hermanos? Y ya empezaron los hombres, ya yo también. A ver. Muy bien.
Antes de dormir, ¿verdad? Se colocaba lo que era conocido como la túnica recta o rejilla, la misma llegaba hasta sus pies, la misma se colocaba durante la boda. O sea que este era un proceso, una costumbre que ellos hacían. En la mañana de las bodas, la novia era vestida por su madre. La misma colocaba la túnica y el cinturón haciendo el nudo de Hércules, ya que por los griegos Hércules era el guardián de la vida matrimonial. El mismo, como se ha dicho, solo podía ser quitado por el esposo. El velo también era parte de la vestimenta, el cabello también era importante, así como su adorno. El mismo se dividía en lo que se conoce como los 6 candados, ¿verdad? Y en la punta de como una flecha, ¿verdad? O un peine que se colocaba para mostrar una presencia de sobrevivencia, ¿verdad? Los mismos eran sostenidos con listones. La esposa tenía que tener flores recogidas por sí misma y el esposo vestía la toga y tenía flores similares en su cabeza. Él mismo era acompañado al hogar de su esposa en su tiempo por sus familiares, amigos, aunque no lo crean, clientes de sus negocios, quienes venían a estar ligados al honor propio del día del matrimonio. Eso es el día. Y luego se llevaba la ceremonia, que eran 3 tipos: la confariatio, que la expliqué, la coentio o la usus. O sea que no solamente había mínimo 10 testigos en la confariatio, pero tenía que haber una boda, una ceremonia muy formal. ¿Ok? Y en la parte legal. Esta es una pintura y se puede mirar cómo, pues pobre, yo no la veo muy contenta la mujer, ¿verdad? Pero se puede mirar ella vestido de blanco, lo que sería parte de su vestido naranjado, que es un tipo del atardecer. Esto ha dejado la juventud, viene hacia la ¿qué? Hacia la adultez. Había una presión legal para que se casaran a cierto tiempo. O sea, a los 20 años te tienes que casar, si no te van a ¿qué? A multar. Y a los 25 también. Y ahora, entonces, el matrimonio, como siempre era arreglado por los papás, pues como que no tenía nada que ver, tenían que tener hijos. Es parte de lo que ellos tenían que hacer. En la noche de bodas, la noche de fiesta, se le llama la cena nuptialis. Duraba desde la mañana hasta la noche. Esto se hacía en la casa del padre de la novia y la distribución de un pastel para todos. El costo no podía exceder 1000 sestercios, que son como $50, casi igual que Rigoberto, según el orden de Augusto en sus leyes, ¿ok? Cuando se hacía el usus, se daba el título de posesión de todo hasta el cumplimiento de un año. O sea que cuando se hacía la parte legal, se hacía el usus, pero no se daba el certificado hasta un año después. Aquí es muy normal también, o sea, ¿cuándo te llega el certificado? Cuando lo mandas pedir. A veces una semana, a veces un mes, a veces 3 meses, depende de cuándo lo haya enviado el ministro. No lo tienes que enviar tú, legalmente lo tiene que enviar el ministro. De todas maneras puede ser inválido el matrimonio. Entonces se manda por parte del ministro o el juez y luego se manda. Y si no pides ninguna copia de certificado, no te llega el certificado, está simplemente registrado en el condado de Kane. Entonces esto es algo que es muy, muy, muy normal. Era muy normal que se ofreciera en sacrificio a un cerdo en cantos especiales. Un pastel de trigo cebada, lo cual simbolizaba la fertilidad, y las migajas eran comidas por los novios y por las novias, y reitero, tomaban granos de la cosecha y se la aventaban, que simbolizaba la cosecha y la fertilidad. Después de esto, la novia era llevada por el esposo a su casa. A esta ceremonia se le llama el deductio, y la misma era esencial para validar el matrimonio. Lo que nosotros le consideramos, le llamamos el que ha sido ¿qué? Consumido. ¿Okay? Entonces la esposa tomaba el lugar, la procesión, la cual era atendida por 3 niños. Ahora había un proceso cuando se hacía esto. La acompañaban 3 jóvenes o 3 niños, 3 adolescentes, uno a la derecha, uno a la izquierda, uno en la parte de atrás. La parte de atrás llevaba una antorcha, en la derecha la llevaba de una mano, otra de otra mano, y era un procedimiento que se le llamaba el procedimiento de los 3 niños, o lo que se le llama el patrimi et matrimi, ¿ok? 2 de ellos caminaban al lado de ella, tomando las manos, y esto se llevaba hasta la casa de la madre. Durante la marcha se cantaban los versos del himno Fesenini. La multitud gritaba el llanto del matrimonio, era de gran significado, lo cual era tenido por todos los romanos. Así que si te imaginas una aldea romana, en cualquiera de las provincias romanas, esto era lo que se hacía, y se hacía un gran escándalo, muchísimo escándalo. Durante el camino, la novia daba 3 monedas en ofrenda a los lares compitales, o sea, a los dioses del camino. De las otras 2, le daba uno al esposo como emblema de la dote que había recibido de él, y la otra era lares en la casa. Mientras tanto, el esposo tiraba cacahuates en el camino, y la multitud
cacahuates o almendras, cualquier tipo ¿verdad? Dice, esto le explicaba al novio que había llegado a ser un hombre y por lo tanto estaba dejando de ser niño y le daba eso a los demás para decir, ya soy ahora un hombre. ¿Ok? Ahora, la llegada a la casa del esposo. Esto es interesante. ¿Han visto ustedes cuando alguien levanta a la mujer y dice, yo te cargo, yo te meto a la casa? Sí, sí. Esto es una costumbre grecorromana realmente, ¿ok? Pero ellos lo que hacían antes de hacer eso, ¿ok? Es que se colocaba grasa en los posteles de las puertas, ¿ok? Esto es, la esposa pasaba la puerta con bandas de lana, símbolo del trabajo como siervas. Es interesante porque la esposa cuando pasaba la cargaba, pero le ponían lienzos de lana. Y esto indicaba el trabajo de esposa que iba a llevar a cabo. Esto es, ya estoy preparada para ser un ama, ¿qué? Una ama de casa, ¿ok? Se colocaba aceite de olivo y grasa, emblemas de la plenitud. Era entonces que se le cargaba porque se creía que la misma traería mala suerte si caminaba solamente ella. Y pronunciaba las palabras ubi tu gallos ego gaia, lo cual es hueso de tus huesos, carne de mi carne, ¿okay? Y las puertas eran cerradas para la multitud, o sea que todos se quedaban fuera, hermanos, y los invitados entraban con los novios y después ellos llegaban a consumar el matrimonio, muy similar a los judíos. Mientras se hacía la ceremonia, la última noche de bodas entre los judíos, entraban al cuarto ellos y todos estaban afuera mientras ellos estaban realmente haciendo lo que tenían que hacer. El esposo entraba con su esposa en el atrio y ofrecía fuego y agua como una muestra de vida, ya que vivirían por siempre juntos en ese hogar, ya que la madera estaba lista con la antorcha que la novia había traído de la persona que le decía de los jovencitos, y después se le levantaba a uno de los invitados en la posesión de la suerte de las mismas, y era entonces que se daba la oración que era recitada por la novia y se colocaba por la dama de honor, la que se le llama electus genealis, quien estaba en el atrio durante la noche. O sea, que mientras ellos pasaban la noche de bodas, la dama estaba en el atrio de la casa, como un mueble, toda la noche. Toda la noche. Pobre, ¿va? No te duermas, toda la noche. Después de ello quedaba como un mueble de adorno por unos días. Pobre de la mujer, ¿no? ¿Quieres ser mi dama de no? Que va a estar 3-4 días en tu casa. No, ahí la vemos. ¿Okay? El próximo día se hacía el segundo banquete, lo que él se llama repotia, a los amigos y familiares, y era aquí donde la esposa hacía su primera ofrenda a los dioses como matrona. Una serie de festividades le seguían dando honor a la pareja recién casada en los círculos que se asociaban. En algún momento el esposo se iba a su casa e esperaba para recibir a la esposa, para continuar lo que seguía. Ahora, entiendan esto que es muy importante. Cuando tú ves el libro de Efesios, hermanos, y cuando ves el capítulo 5, versículo 22, hay una procesión que se tiene que entender muy similar entre los griegos, romanos y los judíos. Primero, en Efesios capítulo 5, versículo 22, se hace mención de cabeza de la mujer, o sea, paters familia. O sea que al parecer había muchas gentiles que se les hacía difícil sujetarse. ¿Y qué pasa? Ya se tienen que sujetar por la ley romana, pero no solamente por la ley romana, ¿por la ley de qué? De Cristo. ¿Ok? Otra parte que es interesante es la parte no solamente de la sujeción, la parte de Cristo obtenerla. Mirad, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Ok? Lo que yo les quiero decir es que esto sí es muy distinto a la parte de los griegos, porque los griegos, los romanos, se divorciaban por cualquier razón. Entonces había una gran diferencia entre los gentiles y los cristianos. La diferencia era el matrimonio. El matrimonio realmente era como ese sello, como ese símbolo, como ese estandarte, como esa columna, como ese baluarte dentro de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque los griegos, los gentiles y los romanos, vamos, realmente era un desastre total en cuanto a la parte del matrimonio. Dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este es un procedimiento que hacían las doncellas entre los judíos y que preparaba la madre de la esposa. Aquí dice, no fueron las doncellas, no fue la madre de los griegos, fue Cristo el que se entregó.
Así que ¿quién preparó? Cristo. ¿Qué más se utiliza? El vestido blanco. ¿Quién lo hizo? Cristo. Pero ausencia del atardecer, de la parte naranja. Solamente se utiliza el vestido blanco como símbolo de ello. Por eso cuando dice la escritura en Gálatas, dice, porque los que, dice ahí, por los que estáis en Cristo estáis revestidos. Los que habéis sido bautizados en Cristo estáis, ¿qué? Revestidos, porque esa parte del lavamiento era un procedimiento que se hacía para cuando una persona contraía matrimonio. Entonces se hace algo muy similar a la parte de la iglesia para que lo entendamos nosotros. Y aun cuando se ve en la parte del Apocalipsis, dice que la esposa está tejiendo, ¿verdad?, su vestido blanco. Su vestido blanco. ¿De lino qué? Lino fino. Entonces esto se puede ver en esto. Dice ahí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces se ve el procedimiento. ¿Quién presentó a la iglesia para Cristo? Él mismo. Porque dio esto para que la iglesia misma se presentase sin mancha, sin arruga, sin nada semejante a ello. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Ahora, esto iba en contra de las costumbres de ellos. Te voy a hablar un poquito. Ellos por cualquier cosa se separaban. Veían algo mejor o veían algo que les iba a convenir en la parte social y dejaban a la mujer, porque era por piedad. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que Cristo dice, no, es que la ama y se cuida, dice ahí, la cuida como su propio cuerpo, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que lo que debes de entender en cuanto al matrimonio, es que el matrimonio se compara con Jesús y con la iglesia. Y es un misterio. Es un misterio. El misterio indica que es como que está oculto. O sea, nosotros nos casamos y vivimos una vida matrimonial. Se nos hace normal. Pero es un gran misterio, hermanos. Que se compare con Cristo, ¿con qué? Con la iglesia. Con la iglesia. La noche de bodas, lo que es el coito, ¿verdad?, en la Roma antigua. Ahora, lo que voy a explicar es un poquito más fuerte, pero lo deben de entender bajo el concepto de ellos, ¿ok? En el caso de ellos, la noche de bodas tomaba la forma de una violación legal, ¿ok? Porque realmente los romanos eran muy salvajes en cuanto a la parte del coito. Eran muy salvajes ellos. Esto es, quien tenía la costumbre entre ellos de utilizar a las esclavas y las violaban. Eran sodomistas, o sea, golpeaban a narcisistas. Era el tipo de personalidad que ellos tenían, hermanos. ¿Okay? Por eso puedes entender que cuando tomaban una aldea, otro pueblo y conquistaban, ¿qué hacían? Llegaban y violaban a todas las mujeres. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible que estás peleando y estás pensando en eso? Porque para ellos traía un placer la violación. Es algo interesante en la vista de ellos. Por lo tanto, ¿verdad? En este sentido había una dificultad para distinguir la violación de una mujer y la iniciación de las relaciones sexuales con quien sería su mujer, su esposa. Era costumbre del esposo tomar a su mujer a causa de la intimidad, aunque después la sodomizaba, ¿verdad?, según lo escriben los historiadores. Las cosas en el cuarto de los romanos no eran totalmente iguales, ya que las mujeres tenían la expectativa de producir hijos, mantenerse en castidad, ser leales a sus maridos, mientras que ellos podían hacer lo que ellos querían. Esto lo dijo ella entre comillas, por lo cual aún tenía un libro de reglas donde decía que el sexo extramarital era posible con los dos sexos, pero el mismo tenía que ser con esclavos, prostitutas, concubinas o amantes. O sea que para los romanos, ellos se casaban, pero ellos podían seguir teniendo una vida, ¿qué?, de placer, pero las mujeres no. Las mujeres no. Por eso cuando tú ves películas antiguas que datan a esos tiempos, puedes ver ese tipo de vida, donde había prostíbulos, donde había, y los hombres llegan y dicen, ¿la mujer qué? La mujer está en su casa. No quiere decir que la mujer no lo engañe con el siervo, eso ya es otra cosa, pero no se ve bien. Y esto no se veía mal entre ellos. Legalmente en la ciudad no lo veía mal, aunque era posible
que había parejas que utilizaban pasión y una expresión de afecto el uno al otro. Era lo más común que la mujer se casaba para tener hijos y nunca disfrutar del sexo. Esto era para que el hombre lo disfrutase y no la esposa, por lo cual los esclavos no tenían derecho sobre sus propios cuerpos, así que la violación del esclavo no era reconocida legalmente. Les decía la vez pasada, cuando se casaban dos esclavos, tenían los patres familias que dar el permiso. Pero si se casaba un patricio, un ciudadano romano, con un esclavo, este no tiene ningún derecho. Si lo viola y tiene una hija, no tiene ningún derecho. Es más, el hijo, si él quiere, es patricio y se lo quita a él. Pero si dos esclavos tienen hijos, se le llaman plebeyos. Pero si una esclava tiene hijo con un patricio, este lo puede reconocer y es patricio y se lo quita al hijo porque todo es su propiedad. Todo es de su propiedad. ¿Ok? Ahora, la parte del divorcio en la Roma antigua es muy interesante porque era muy distinto a la manera. He aquí os digo un misterio. Dice, grande es este misterio. O sea, el matrimonio es muy común, pero es grande el misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y ¿qué? Y de la iglesia. O sea que es un misterio muy interesante. Lo vamos a ver después, ¿ok? Toda la parte de la intimidad es un misterio, toda la parte de la unión es un misterio, pero es algo muy interesante en cuanto a ello. El divorcio lo voy a mencionar porque estoy mencionando la historia y luego lo voy a aplicar a esta parte, ¿ok? El divorcio era un simple procedimiento. Si un hombre quería divorciarse, iba al magistrado para obtener una orden de divorcio. No hay registros de ningún divorcio negado a un hombre. O tampoco hay registros que una mujer iniciase un divorcio. Bajo Augusto, las mujeres tuvieron el derecho de divorciarse. Hasta este emperador fue que pudieron. Los divorcios eran muy comunes en Grecia y Roma. No era necesario ningún tipo de razón legal para llevarlos a cabo. Un hombre podía divorciarse de su mujer si ya no le gustaba más. Todo lo que requería era divorciarse de acuerdo a la ley civil, el usus, lo cual era la última de los tres tipos que les expliqué. La manera en que se hacía era que se enviaba una nota por un mensajero y se le decía, toma tus cosas y vete. O sea que imagínense ustedes, hermanos, que hay esta generación de cristal que las muchachas todas bien agüitadas porque el novio le dijo, no, ya no te quiero por texto. ¿Se han visto eso? Que ya no vamos a estar juntos y por texto la rompe, dicen que la rompe, córtalas. Entonces la mujer pues se quiere suicidar, ¿verdad? Pues es que no hay nada nuevo debajo del sol. En aquellos tiempos, estando legalmente casados, lo único que hacía el esposo es que le mandaba un texto humano. O sea, le daba un mensaje al mensajero y decía, lleva este mensaje y decía, toma tus cosas y vete. En latín. Y la mujer tenía que tomar sus cosas e irse. Y eso ya era considerado como un reporte para un divorcio. ¿Por qué se divorcia a la gente el día de hoy? Por cualquier razón, hermanos. Es más, si tú ves los porcentajes de razones, la más es que porque no pudieron llegar a un acuerdo. No pudieron llegar a un acuerdo, ¿va? Dices tú, ¿por qué no pudieron llegar a un acuerdo? Pues es que no tienen que detallar, simplemente no llegaron a un acuerdo de que si el perro se hacía o no, eso no importa, no llegaron a un acuerdo y eso es suficiente para divorciarse. Dentro de este país. En otros países necesitan razones más fuertes para que se puedan divorciar. ¿Okay? El divorcio, hermanos, legal era muy informal. La esposa simplemente tomaba su dote y se iba de su casa. Los hombres siempre tenían el derecho de divorciarse. Un paterfamilias podía ordenar el divorcio de una pareja que estaba bajo su mando, lo que le decía, si al suegro no le cae bien la nuera y simplemente, ¿sabes qué? Toma tus cosas y vete. ¿Quién te dijo? Mi suegro. El paterfamilias es el tipo de derecho que ellos tenían, ¿ok? Hay muchos códigos. Cuando el divorcio se producía, afectaba la alianza. Sí, o sea, reitero, o sea, si cuando se separan dos personas, hermanos, cuando se divorcian, afecta a las familias. ¿Ok? Entonces, cuando afecta esto a las familias, entre los romanos, se casan por alianzas económicas, sociales, por eso están casando. Entonces, si se separan, la pregunta es, ¿qué más vamos a separar? Pero ¿qué pasaba? Que muchos hombres se separaban y se casaban con otros que estaban sobre estos. Porque una vez más, el divorcio era simplemente una manera para superarse en la escalera social, socioeconómica de Roma.
Entonces por eso ves un sinfín de divorcios. Entonces cuando viene aquí la idea de Cristo, y cuando dice Cristo, ama a tu esposa y esto, dicen, ay, esto es totalmente distinto a lo que nosotros hemos escuchado por muchos años. Era totalmente distinto a lo que ellos habían escuchado por muchísimos años. Ahora, ¿conoces a alguien que está divorciado? Totalmente. Razones muchas veces no las quieren explicar, a veces te las explican, a veces no. Pero tenemos que regresar. ¿Qué misterio tiene de la Biblia? ¿Y cómo se aplica este misterio al matrimonio el día de hoy? Si Dios permite, la semana que viene vamos a continuar. Tengo que explicar toda la historia, hermanos, porque así van a entender el mensaje mejor. Créanlo, ténganme paciencia, ¿ok? Es una serie, así que ténganme paciencia. Ya han visto cómo era una ceremonia entre los griegos, los 3 tipos de bodas, ya lo vieron, ya lo visualizaron, ya vieron lo que hacían. Ahora vamos a entrar a la parte de cómo es que Cristo ama a la esposa. Esto no se escucha entre los romanos. Entre los gentiles, muchos de los gentiles, es como el día de hoy, hermanos, cuando viene un matrimonio que se casó fuera de la iglesia o de las enseñanzas de la iglesia, a veces se oye que el marido maltrataba a la mujer y la golpeaba a la mujer. ¿Han escuchado eso de hermanos? Ok. Entonces, para ellos, para los gentiles que veían la intimidad como una violación, venir a la iglesia, hermanos, era parte de lo que tenían que escuchar de parte de Dios. ¿Estás casado legalmente? Sí, estás casado. Pero tú tienes que entender que el día de hoy que eres cristiano, ya no debes de actuar con tu cónyuge como eras antes. No, porque dice ahí la escritura que deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea que si en tu mente es violar, ya no es así, porque ahora eres hijo de Dios, eres cristiano. Y créelo, hermanos, el cristianismo, Cristo, la ley de Cristo, cambia hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Cambia hasta dentro de las 4 paredes de nuestros cuartos. Eso es algo que es muy interesante. El cristianismo toca todas las partes de nuestra vida, aun las partes que la gente no puede ¿qué? Mirar. Bueno, lo abro para preguntas. Tal vez alguien tenga preguntas, hermanos. Preguntas. Hermano Ricardo, no lo conozco personalmente, pero le agradezco el hecho de que me haya tomado en cuenta para esto del canto. La verdad es un honor para mí que lo haga. Espero que sirva, que se conozca, porque son de las cosas que he hecho para el Señor, y espero que sea de edificación y de gozo también para que lo escuche y lo pueda cantar y edificarse también con él. Muchas gracias, hermano, por tomarme en cuenta. Dios lo bendiga. Gracias. Me adoptaste y hoy levanto mi voz. Te amo, que el mundo desee que solo tú eres mi Dios y mi salvación.